Bien chicos, arrancamos con esta parte del video y en esta oportunidad vamos a continuar hablando de la región lumbar, como así también de la región sacro. Bien, en la primera presentación o primera imagen se va a observar o se observa la columna lumbar. Se observa una radiografía de frente con todas las vértebras lumbares. En esta imagen se observan lateralizadas dichas vértebras lumbares. Se puede observar también el cuerpo o digamos todas las vértebras pertenecientes al sacro. Recuerden que cuando estudiamos esta región abdominal, donde se encuentra la columna, siempre para el estudio de columna es preferible que se encuentre limpia, libre de heces, libre de gases. Por eso se le debe recomendar, siempre y cuando se pueda, una dieta al paciente y la administración de laxantes. En caso de pacientes traumatizados, accidentados, esta dieta no se le debe administrar, al igual que los laxantes. Bien, seguimos. Esta es una imagen de una resonancia magnética donde se observa el desplazamiento de los discos intervertebrales. En este caso, este disco que se está indicando y produce una compresión en el canal medular. Esto, recuerden que se llama hernia de disco. Seguimos, observamos la columna. En este caso es la columna alineada de manera normal y en esta imagen se observa una subluxación, donde se puede ver el cuerpo vertebral desplazado en sentido posterior, el cual puede comprimir los nervios en esta región, produciendo un pinzamiento de nervios. Seguimos. En esta imagen podemos observar aplastamiento de vértebras, como así también fracturas. Observen, es la misma imagen. Y en esta imagen que se ve aquí, fracturas de las apófisis espinosa, como así también desplazamiento posterior del cuerpo vertebral. Seguimos. En esta se observa fracturas, observen, una pieza perteneciente al cuerpo vertebral, desplazamiento posterior del cuerpo vertebral, como así también se observa una espondilolistesis, que si recuerdan, la espondilolistesis es cuando no se continúa un lineamiento normal del borde posterior de los cuerpos vertebrales, ¿sí? En esta imagen, chicos, pueden observar cómo no continúan las vértebras en forma lineal, es decir, existe un desplazamiento o de estas vértebras superiores en sentido posterior o de estas vértebras en sentido anterior. Continuamos. Arrancamos con esta parte y vamos a entrar en una proyección que nos es útil para estudiar no solo la articulación lumbosacra, sino también las articulaciones sacroilíacas que se encuentran en esta región. Estamos hablando de la proyección axial anteroposterior Ferguson, ¿sí? Observen cómo se posiciona el paciente, preferentemente de cúbito supino, con la zona a estudiar despejada, ¿sí? El rayo va a ir dirigido en sentido cefal con una angulación de con una angulación de 30 a 35 grados. 30 en el hombre, 35 en la mujer. Siempre recuerden que es mayor en la mujer todo lo que tiene que ver con pelvis, porque presenta mayor diámetro de caderas. El rayo va a ir dirigido hacia sínfisis de pubis 2 centímetros por arriba. Bien, esto tiene que ver con las estructuras mostradas y criterios de evaluación. Después quiero que lo lean. Arrancamos con la parte del sacro y coxis. Una de las proyecciones puede ser anteroposterior o posteroanterior. Recuerden que cuando es anteroposterior, el paciente siempre debe despejar zona. En el caso que estudiamos el sacro, la angulación se va a realizar en sentido cefal, dirigida hacia el sacro con una angulación de 15 grados, ¿sí? Y si estudiamos el coxis, la angulación va a ser en sentido caudal con una angulación de 10 grados. En el caso que el paciente se encuentre posteroanterior,
los grados van a ser los mismos, nada más que va a variar la angulación. Es decir, para el caso del sacro, la angulación va a ser en sentido caudal, ¿sí? Y en el caso del coxis, la angulación va a ser en sentido cefa. Bien, continuamos con esta parte. Esto es más de lo que les había dicho previamente, ¿sí? Rayo, de qué manera se dirige. Y llegamos a la parte del sacro y coxis para estudiar de manera lateral. Esto se lo hace en la camilla con el paciente lateralizado y posicionado de manera cómoda, despejando zona. En el caso del sacro, el rayo va a ir dirigido 7,5 centímetros por detrás del plano coronal. En el caso de estudiar el coxis, el rayo va a ir dirigido 13 centímetros por detrás del plano coronal, ¿sí? Siempre dirigido a la altura de las espinas ilíacas. Fíjense lo que les dice aquí, espinas ilíacas anteros superior. Bien, continuamos y llegamos a los estudios de los discos intervertebrales, cuando se sospecha de desplazamiento. Se lo estudia en flexión derecha o izquierda con carga. La imagen es evidente, ¿sí? Se lo flexiona hacia un lado o hacia el otro y el paciente debe mantener en una de sus manos algún elemento que realice algún tipo de, digamos, carga para poder observar si existe el desplazamiento de los cuerpos vertebrales. Se lo hace en sentido derecho y en sentido izquierdo, tal cual se observa la imagen. Luego quiero que lean la parte de la dirección del rayo, pero siempre cuando es, recuerden, la región lumbar, vamos a dirigir siempre el rayo hacia L3, ¿sí? L3 o en algunos casos vamos a angular. ¿Por qué les digo que vamos a angular? Fíjense lo que les dice aquí, angulación caudal de 15 a 20 grados o perpendicular. En este estudio previo que vimos, ¿sí?, puede dirigirse de manera angular de 15 a 20 grados con una angulación caudal o de manera perpendicular a L3, dependiendo la posición del paciente y la anatomía del paciente, ¿sí? Y dependiendo, por supuesto, de la imagen que se esté observando. Criterios de evaluación, esto quiero que lo lean después. Arrancamos con serie de escoliosis, columna dorso-lumbar, proyección antero-posterior, posterior-anterior, lateral, método de Ferguson, ¿sí? Fíjense, la proyección sirve para estudiar toda la región. Recuerden que se lo puede estudiar en parte, siempre que no tengan un chasis que pueda abarcar toda la columna. Se lo estudia para posteriormente colocar los famosos tutores o estabilizadores metálicos, ¿sí? Bien. Después lean la parte de la dirección del rayo, ¿sí? Siempre debe ser un punto medio de la región a estudiar, ¿sí? Se puede hacer en sentido anterior, recuerden, o en sentido lateral. La distancia del rayo, la dirección del rayo siempre va a ser en un punto medio, ¿sí? Esto quiero que lo lean después. Y llegamos a la serie de artrodesis vertebral. ¿Qué es artrodesis, chicos? Son cirugías para corregir o unir dos cuerpos óseos, en este caso dos cuerpos vertebrales, ¿sí? Estas proyecciones se realizan con maniobras de flexión para observar si el paciente, cuánto es el grado de flexión que puede realizar el paciente previo a la cirugía. Y posterior a la cirugía también se vuelve a realizar para observar cómo es el desplazamiento, ¿sí? Se logra unir dos estructuras que se encuentran desplazadas, ¿sí? Esta proyección se la realiza con el paciente en camilla, ¿sí?, de cúbito supino, y el paciente se flexiona hacia un lado derecho o hacia el otro lado izquierdo. Siempre se realizan las dos flexiones, derecha e izquierda. El paciente puede colocar la pierna contralateral hacia el lado que estoy flexionando el hombro, la pierna contralateral sobre la otra pierna. Bien, chicos, seguimos.
serie de artrodesis vertebral con flexión, ¿sí? Hiperflexión o hiperextensión. Recuerden que el paciente se encuentra lateralizado, ¿sí? El paciente puede hacer una hiperflexión o una hiperextensión. Recuerden que se puede hacer una previa a realizar la artrodesis o una posterior a la artrodesis. Esto quiero que lo lean después. Y hasta aquí, chicos, la clase repaso del día de hoy. He tratado de hacer un resumen y remarcar, para que no sea tan larga la clase, los puntos que creo que les va a servir, ¿sí? Con esto no quiero decir que no deban leer el resto, ¿sí? Lean todo o toda la bibliografía, ¿sí? Porque todo es importante, ¿sí? Y bien, cualquier duda que tengan la pueden hacer por plataforma. Si se termina el cuatrimestre y estamos en receso, ningún problema, pueden seguir realizando consultas. Recuerden que lo pueden hacer por plataforma o mediante mi línea personal o correo electrónico. Nada más por hoy, chicos, y que tengan muy buenas tardes. En instantes les subo el práctico a resolver. Les mando saludos, chicos. Gracias.